Bueno, para muchos fue el sueño, para muchos fue una pesadilla, ¿verdad? Pero este proceso de regresar de forma progresiva a los lugares de trabajo, tal como lo comentaba doña Alejandra, ha traído un aumento en todo el tema de estadísticas de accidentabilidad en el desplazamiento, así como también las personas que desarrollan sus tareas en el día a día en carretera. ¿Qué es importante por ahí tal vez devolvernos atrás y poder darle un poco de contexto? Y es que el desplazamiento también forma parte del trabajo. Y esta campaña eso es lo que viene como a reforzar, ¿no? Hacer esta conciencia en las personas trabajadoras que efectivamente en el momento en que salimos de la casa para desplazarnos al trabajo y hasta el momento en que llegamos después de nuestra jornada, eso también es parte de las actividades de gestión del riesgo. Entonces, cuando hablamos de temas de gestión del riesgo, cuando hablamos del tema de seguridad o comportamiento seguro de las personas trabajadoras, es importante conversar acerca de las condiciones de las personas, ¿sí? ¿Ok? Porque creo que eso es algo que normalmente tomamos como por sentado, el cómo estamos en el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes situaciones que se presentan en el transporte o en el traslado que van a influenciar el comportamiento de las personas, porque nosotros podemos inferir en cómo está el clima, por ejemplo. No, ¿verdad? O sea, quisiéramos poder decir sí que ya no llueve más, pero no podemos. ¿Podemos inferir en el estado de las carreteras? Y es importante hacer hincapié en que cuando estamos hablando de traslado no estamos hablando únicamente de los que se trasladan en vehículo, ya sea personal o ya sea que subcontraten un servicio. Estamos hablando de las personas que se trasladan a pie, de las personas que se trasladan en bicicleta, de las personas que se trasladan en el tren, que se trasladan en transporte público, en motocicletas. Y no solamente dentro del gran área metropolitana, porque normalmente cuando pensamos en transporte pensamos en el GAM, ¿sí? Pero si nos vamos a las áreas rurales, sabemos que, por ejemplo, hay personas que salen de su lugar de trabajo, es de noche, es de lluvia y que tienen que transitar por lugares donde ni siquiera hay alumbrado público, o me equivoco, o las bicicletas se van trasladando por ahí y ni siquiera hay alumbrado público. ¿Sí lo han visto? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Que esas personas a la hora en que se estén trasladando sean visibles en carretera. Pero normalmente la persona piensa que cuando yo salgo del trabajo es como ya todo lo que yo tenía que hacer de salud ocupacional, ya no tengo que hacerlo afuera de la puerta, ¿o me equivoco? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, está el tema de, ya hay un tema continuo en la oficina para que la persona use equipo de protección personal. ¿Cómo hacemos para que las personas puedan ver que es parte de su tarea de autocuidado el incorporar estos elementos? Entonces, como comentaba don Rudy, bueno, pues en la parte de comportamiento humano vamos a hablar de que hay una respuesta cognitiva, hay una respuesta emocional y hay un contexto sociocultural. Porque aquí lo que tenemos que tratar de entender es cómo podemos enfocarlo en reforzar comportamientos seguros a través de la construcción de hábitos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hablamos de la parte de cognición, vamos a hablar de que tenemos que prestar atención. Yo les pregunto, ¿la atención que nosotros ponemos en carretera es igual los días que llueve a los que no? No, ¿verdad? ¿Qué pasa los días de lluvia? Todo el mundo, ¿verdad? O sea, no sabes si el que va a venir por este carril te va a echar agua por este lado, se te meten motos, bueno, todo un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona eso en el cerebro? Nuestro cerebro, digamos, no es una clase específica, pero básicamente nosotros ocupamos glucosa en el día a día. Por eso cuando tenemos hambre nos enojamos, porque no le está llegando suficiente glucosa al cerebro. Pero entonces, cuando hay más estímulos en el transporte, hay mayor agotamiento mental. ¿Por qué? Porque el cerebro está haciendo un mayor consumo de recursos porque tiene que estar pendiente de demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, esto es un factor importante que normalmente no se conversa, ¿sí? El que entre más estímulos hay que trabajar más el tema de la atención.
Y desafortunadamente, debido al uso de redes sociales, el tiempo de atención cada vez se ha disminuido más, ¿sí? La mayoría, no sé si les ha ocurrido que van manejando y usted va en piloto automático, usted va pensando en algo y usted dice, ¿en qué momento llegué aquí? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar ahorita de eso. En la parte emocional, el tema de control de impulsos, manejo de la prisa y frustración. ¿Qué pasa? Creo que también hemos visto tristemente en las noticias que ha aumentado mucho el tema de violencia en carretera. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, ¿por qué? Porque van acumulándose muchos elementos que tienen que ver específicamente con esta respuesta que tienen las personas ante un exceso de esa necesidad, de esa exigencia. O sea, como por ejemplo, salimos del trabajo, yo ya salí del trabajo, yo ya quiero llegar a mi casa, pero no hay nada que yo pueda hacer para hacer que la presa del peaje se quite, ¿sí? Entonces, la persona está en ese momento generando una serie de estímulos que pueden llegar a tener una respuesta dependiendo de la gestión emocional que esa persona tenga. Y a nivel sociocultural, pues está todo el tema, creo que hace poco hubo una persona extranjera que vino y dijo que los ticos manejábamos muy mal, que el video se hizo viral, que no éramos el país de la pura vida porque manejábamos todos muy violentos, decían. Entonces, yo obviamente no estoy de acuerdo, pero sí está el tema sociocultural de cómo es nuestro manejo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de manejar en otros países, digamos, donde hay reglas viales súper estrictas y otras que son más flexibles. Aquí tiene que ver también la costumbre del tico, ¿verdad? Cuando estamos viendo el tema del desplazamiento, es muy importante ver cómo son las políticas de las jornadas. ¿Cuánto es el tiempo que la persona tiene para llegar y cuánto es el tiempo para marcar? Porque eso es diferente en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque si yo salgo de mi casa un sábado y hay una presa enorme, y yo no tengo hora de llegada, yo sí me estreso de estar metida en la presa, todo nos pasa, pero yo no siento que hay un tic-tac que me está diciendo voy tarde, no voy a llegar, me explico. Entonces, esos elementos es importante revisarlos. ¿Cómo son las políticas de nuestras organizaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay situaciones del entorno físico y social que pueden afectar esto? Por ejemplo, que estén haciendo trabajos en la carretera. ¿Qué tan flexible es la organización con esos temas? Porque es el único área donde sí tenemos influencia, ¿no? Si la persona identifica que esto es totalmente rígido, va a compensarlo con prisa, va a actuar de una forma impulsiva, porque va a actuar de una manera emocional, porque esto es algo muy básico, es sobrevivencia, ¿sí? Si yo llego tarde, entonces me van a poner una sanción tal y tal y tal, y esto que amenaza mi seguridad, la seguridad de mi familia, si me van a despedir o no, si me van a reducir el día, porque amenaza directamente el tema de seguridad contractual. Entonces, entre que me despidan y llegar tarde, ¿qué va a preferir la persona? Tomar el riesgo. La persona toma el riesgo. Yo necesito llegar, no me importa cuál sea la situación. Entonces, eso es importante revisarlo. Sabemos que no en todo lado es posible ser flexibles en todas las áreas, pero sí donde se puede flexibilizar. La parte extralaboral pues va a tener que ver con todo lo que sea fuera del trabajo. Una persona que está con una condición de salud financiera, de pareja, de estudios, pero que no deja de ser un elemento importante. ¿Qué pasa? Tal vez tenemos una persona que está con una situación particular, digamos un ejemplo, que tenga hijos y que tenga a los chiquitos internados en el hospital de niños, ¿sí? ¿Cómo está durmiendo esa persona? ¿Está durmiendo bien? ¿No? Va a ir a trabajar porque necesita trabajar, porque probablemente ya no pueda sacar más días o la diferente situación, pero esa persona viene con condiciones de sueño no adecuadas, esa persona viene con un tema de preocupación, me explico, esa persona está manejando de forma consciente en carretera, no, esa persona está pensando en la situación personal que tiene, esa es su prioridad, ¿sí? Entonces, esto también es importante, qué tanta confianza y comunicación hay con las jefaturas para exponer cuando hay estas situaciones particulares, que tienen que ser una excepción a la regla, ¿ok? Y el último punto en esta parte del comportamiento tiene que ver el entorno físico y social. Evidentemente, como les digo, todo el tema de infraestructura, qué tanto se da también a conocer dentro de la organización estos temas.
Porque si queremos que la parte de movilidad se considere desde que salimos desde la casa, entonces ¿cómo hablamos también de esto en las organizaciones? ¿Cuáles son las rutas que llegan a nuestro lugar de trabajo y cuáles son los posibles riesgos que tenemos? Incluso, por ejemplo, mandar información como, mira, van a estar haciendo este trabajo, tales cosas, incluso para que las personas las conozcan. Dicho eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una pequeña pausa para mirar el camino. Entonces, me escucho hasta mejor sin micrófono, pero bueno. ¿Qué pasa con esto que acabamos de hacer? Esto es una técnica muy sencilla que nos sirve a todos, que no se requiere más que inversión de lo que acabamos de hacer ahorita. Tiempo. Sí, tiempo. Para llegar y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo llegué? A veces nos pasa que en el camino nos estamos moviendo y llegamos a un lugar y nuestro cerebro entiende que ya llegamos, que ya no nos estamos desplazando. ¿Se lo han puesto a preguntar? ¿Sí o no? Ok, entonces, estamos acostumbrados a estar en movimiento continuo e incluso cuando llegamos a un lugar no nos tomamos normalmente ese tiempo para decir, ok, ya llegué, no me tengo que seguir moviendo, ¿verdad? Porque entonces, para nosotros seguir en ese montón de actividades que hacemos en el día, como les digo, el cerebro entra en automático. Nos pasa, para ir manejando y poder llegar a la misma ruta que vamos siempre, va en automático. Entonces esto que acabamos de hacer es una pequeña técnica que nosotros podemos hacer como para llegar y decir, ok, ya no estoy en la presa, yo ya llegué al lugar de trabajo, ¿cómo estoy? Es una pausa para poder ir verificando cómo estamos. Cuando hablamos del tema de comportamiento seguro en el desplazamiento, como les digo, se enfocan las personas. La seguridad en el trayecto no depende solo de la carretera, ni de la infraestructura, ni del vehículo, sino del rol que juega esa persona. El comportamiento seguro se aprende, se practica y se fortalece. Como toda gestión de riesgos en la parte de salud ocupacional, que requiere constancia, requiere un tema de estructura. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de modificación de una conducta, necesitamos que haya una repetición de este nuevo patrón que se va a instaurar como un comportamiento nuevo, porque el comportamiento aprendido no es un comportamiento seguro. ¿Sí? ¿Cómo manejamos normalmente en carretera y cómo maneja normalmente la gente en carretera? ¿De manera segura? No. Algunos sí, ¿no? Pero no es ese comportamiento seguro. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay algo que se llama el ciclo de la percepción. Entonces yo evalúo y luego reacciono. ¿Cómo funciona esto, verdad? Entonces, percibo. ¿Qué percibo? Un estímulo. ¿Qué puede ser un estímulo? El vehículo, la lluvia, el peatón, es lo que yo les decía. Cuando hay lluvia hay muchos más estímulos. Ante más estímulos, mayor exigencias. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué se ve afectado? Mi bienestar, el de mi familia, mi salario, ok. ¿Qué es importante ahí? Entrenar pausas conscientes, que acabamos, por ejemplo, de hacer. Algo muy sencillo, un día esto igual me pasó con un conocido que llegó ahí a la casa y vivo en Santana, entonces imaginarán las presas. Y entonces se bajó, ¿verdad? Y yo desde que lo vi, ok, siéntese. Y tengo estos relojes que son de arena, ¿sí? Vea un momentito el reloj, ok. Aceititos esenciales. Ok, ya. Le puse un poco de Play-Doh ahí en la mano, empieza a ir una bola. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro viene súper estimulado. ¿Y qué ocupamos cuando el cerebro viene muy estimulado? Bajarlo al cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Respiración, observación, todo lo que sea la parte de tacto, por ejemplo, agarrar una hoja, agarrar una textura, algo que podamos oler, algo que nos regrese a las respuestas corporales. La fatiga atencional es lo que les decía, es lo que sentimos cuando llegamos a la casa. O sea, que usted no quiere salir más, ¿verdad? Exposición continua a estímulos va a generar automatismo, automatización, sobreconfianza, porque ya sabemos que esa es la ruta que hacemos todo el tiempo,
¿verdad? Empezamos a ignorar los riesgos, el cerebro entra en modo automático y no identifica los riesgos. Aquí la técnica de renovación consiste en hacer pausas, microestiramientos para las personas durante la jornada. ¿Qué cosas es importante incluir dentro de lo que son las estrategias preventivas? Planificar el desplazamiento, promover, preparar el cuerpo, la mente, equiparse según el entorno, aprender a estar presentes. El tema del celular, del audio, súper importante. Y para nosotros, dentro de la organización, asegurar medios de transporte seguros, proveer una infraestructura preventiva que considere todo el tema de riesgos en desplazamiento, fomentar el liderazgo a través del ejemplo, que sabemos que a veces eso nos cuesta un poco, ¿verdad? Pero es súper importante. Y ya para nuestras áreas en específico, desde la parte de gestión, incluir la movilidad en el diagnóstico de riesgos, ¿verdad? En las campañas de salud ocupacional, promover espacios de sensibilización y capacitación sobre todo el tema de comportamiento seguro. Como les digo, dependiendo del tipo de población que tengan, hacer una solo para motorizados y escuchar a los motorizados hablar, que sean espacios donde se permitan contar sus prácticas y que no se sientan en esa sanción, sino que queremos saber cómo podemos ayudar, ¿no? Que sean espacios efectivamente de que lleguen y te digan, es que ando la bichilla y sin marchamo, y no le está arrancando ahí la pata. Entonces usted llega y dice, bueno, ya sabemos qué es lo que necesitamos priorizar, ¿verdad? Tiene que existir esos espacios de confianza. Desarrollar materiales de autocuidado. Aquí es donde les digo, sí es muy importante escuchar a la gente, porque si nos lo sacamos así como ChatGPT me dijo que estos eran los 5 mejores y resulta que no aplica el espacio donde estamos. Monitorear siniestralidad y condiciones del entorno para poder mejorar las áreas en las cuales sí tenemos influencia. Y cierro con esta frase, dice, el camino también es parte del trabajo, pero sobre todo es parte de la vida de las personas, ¿sí? Reconocerlo nos permite cuidar no solo su seguridad, sino su bienestar integral. Y esa sería mi participación. Muchas gracias.